Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente hoy. Yo sé que hay algunas vías o algunos municipios todavía sin comunicado, ¿verdad? Que hay gente que la está pasando muy mal. Y deberíamos priorizar justamente los problemas que en este momento está viviendo la gente, que producto de las lluvias que nos dejó el huracán ETA, han quedado incomunicados. Y pienso en el otro disturbio tropical que se puede convertir en depresión tropical en cualquier momento, que tiene dirección hacia nuestro territorio. Pero entonces, solo les pido que me comprendan, por lo menos aquí en este Frente a Frente, no hacer a un lado, sino posponer, aunque en todos nuestros noticieros, ese es el tema prioritario, desde luego, la ayuda a nuestra gente y que les habiliten sus vías de comunicación para que ellos puedan limpiar sus viviendas. Aunque no sabemos qué va a ocurrir con ese otro fenómeno tropical, pero les decía, permítannos hablar también de otros temas, miren, que son sumamente importantes. Por ejemplo, esta ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional, que en el Congreso de la República se va a debatir inminentemente, a no ser que ya hayan captado las reacciones de diversos sectores e inclusive del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha pedido un compás de espera para que socialicen, para que informen los alcances de esta ley, que según el artículo 2 tiene como propósito la creación de fondos. Créase la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible Fondes como una sociedad mercantil capitalizada con las aportaciones realizadas por inversionistas institucionales públicos o privados, nacionales y o extranjeros, tales como institutos previsionales públicos, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, instituciones de seguros, bancos y otras instituciones financieras. La misma tiene como objetivo la administración de uno o más fondos de inversión, fondos mutuos y otros vehículos e instrumentos previstos en la presente ley destinados a financiar proyectos de infraestructura y servicios que ofrezcan una rentabilidad adecuada y favorezcan el crecimiento socioeconómico con inclusión, mediante los cuales sea posible alcanzar un alto impacto en beneficio de las mayorías. La operación de estos fondos de inversión para el desarrollo se declara de interés nacional. Permítannos debatir este tema y también debatir este asunto de fiscal, lo que ayer aprobó el Congreso Nacional de la República, para que podamos endeudarnos un poco más. Sabemos que el país necesita de recursos por tanta pérdida que hemos sufrido en infraestructura, por tantos problemas que tenemos para financiar a la gente que debe emprender proyectos. Pero claro, nos preocupa lo que yo considero ya un sobreendeudamiento. No sé, yo no soy experto en la temática, pero admito que he leído bastante. El gobierno habla de una deuda pública interna y externa cercana un poco más a los 10.000 millones de dólares, pero hay organismos que ya hablan de una deuda pública interna y externa. ¿De cuánto, Ismael? 1.000 millones. Más de 17.000 millones de dólares. Mire bien de las cifras que estamos hablando. Entonces, la flexibilidad en esas reglas fiscales que ayer se aprobaron en el Congreso permitirá
endeudarnos un poco más, con lo que va a aumentar el déficit fiscal, dice el gobierno y los diputados que aprobaron hecho, bajo control. Un 5% para el 2020, el año en que estamos, un 4% para el próximo año. El asunto es la única vía para conseguir ingresos, para recaudar ingresos. Ustedes han escuchado varias propuestas, ¿verdad? Varias propuestas, entre estas que el país de sus reservas internacionales, que oscilan entre 7.500, 8.000 millones de dólares, de ahí saque un 20% para contribuir a resolver tanta problemática que tenemos con financiamiento, créditos blanditos que los puedan pagar los productores, porque la economía está impactada. Ya solo con la pandemia, imagínese usted con esto que nos ha venido, con este meteoro. Yo solo propongo para que nuestros panelistas debatan hoy, ¿verdad? O hay que endeudarse, definitivamente hay que endeudarse. Porque a mí solo me asusta esa proyección que había para el presupuesto del próximo año, recaudaciones tributarias por 96.000 millones de lempiras, que nos servirían solo, y antes de ETA, para el pago del servicio de la deuda y el pago de salarios públicos. Y entonces con esos compromisos de empréstitos que estamos haciendo, no sé si esto no se resuelve, si el país no crea más riqueza, tendremos capacidad inclusive hasta de pagar nuestra propia deuda. Es un tema complicado, yo sé los problemas que tiene el país, por eso mismo acudimos a los entendidos para que nos den luces sobre esta temática. Vamos con el tema fiscal también y con lo otro que les digo, la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional, que ya tiene algunos sectores en las calles. Ya a esta hora se están reuniendo los maestros ahí frente al INPREMA porque temen que sus institutos previsionales sean afectados en algún momento y que se queden sin pensiones cuando más lo necesitan. Es decir, uno aporta a los institutos de previsión pensando en el futuro, cuando ya no trabaje, cuando ya nadie le dé trabajo. Tener de qué vivir con dignidad, tener una pensión digna. Pero claro, cuando ya le dicen, no, de esos recursos de ustedes los vamos a tomar para invertirlos y que el país crezca económicamente. Con inclusión, dicen. Uno se preocupa porque el ser humano piensa, ¿y si les va mal? ¿Y si hacen mal uso de esos fondos? Y después nos quedamos sin nuestros recursos. ¿Verdad que la situación es compleja? Es para preocuparse. Yo digo que es para preocuparse, pero bueno, los expertos nos van a dar sus opiniones en unos segunditos. Les dejo con Jennifer Girón para que plantee la pregunta. En la pregunta solo va un tema, pero son dos temas, el fiscal y este otro de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible. Señorita Girón, buenos días. Buenos días, Renato, y como usted comenta, pues realmente los usuarios pueden ingresar a Frente HN en Facebook y en Twitter y encontrarán un video resumen, es decir, lo que usted acaba de hablar aquí, para que tengan más insumos al momento de contestar la pregunta de hoy. ¿Qué tan buena puede ser para el crecimiento socioeconómico de Honduras la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional? Es la pregunta que le tenemos planteada ya en unos segunditos. En redes sociales podrán ver este video que les comento en Facebook y en Twitter Frente HN. También recuerde que puede ver este programa por la app de Televicentro y televicentro.com. Iniciamos con la pregunta: ¿qué tan buena puede ser para el crecimiento socioeconómico de Honduras la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional? Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, miren, son temas bastante complejos, pero yo sé que los panelistas hoy tienen una pedagogía para analizar estos temas de tal manera que sin ser economista uno puede comprender. Yo les voy a pedir a todos nuestros panelistas que sean lo más sencillo para simplificar el análisis de estas temáticas.
y que toda la gente, indistintamente de su grado académico o sin tener grado académico, entienda lo que se está debatiendo, lo que el país está decidiendo en este momento. Ya les dije, ayer el Congreso suspendió por un máximo de 2 años las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el sector público no financiero, establecidas en los incisos A y B, numeral 1 del artículo 3 de aquel decreto 25/2016 que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y luego vamos con este asunto de los institutos previsionales. Pero primero quisiera que nuestros invitados escucharan la nota que nos preparó sobre lo que decidió el Congreso, lo que aprobó el Congreso ayer, Nelson Lanza. Déjenme decirles que tengo aquí en el set a don Nelson Lanza, perdón, Nelson Ávila. Nelson Lanza es el compañero periodista que nos va a divulgar la nota. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Le diría bien en términos normales, no puedo estar bien frente a un caos en la nación y la imposibilidad de que existan verdaderamente institucionalidad para que se aplique la justicia en Honduras. Muy bien, doctor, ya vamos a escuchar su opinión. Don José Luis Moncada también nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, Renato. Le agradezco, Nelson, Ismael. Un placer estar con usted y poder trasladar una opinión un poco más, menos complicada, menos de alarma a la población hondureña, porque creo que tenemos que ser positivos. Bueno, de eso se trata. Para usted hay que comunicar todas estas temáticas con menos alarma. El doctor Ávila cree que hay que comunicar las cosas en su verdadera dimensión. Bueno, de eso se trata. Así es. De eso se trata. Cuando dijo Ismael, José Luis, se refería a Ismael Cepeda, economista del FOSDE. Bienvenido de nuevo, Ismael. Buenos días, es un placer estar aquí y reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han desprendido un poco o mucho de lo que tienen para realizar las donaciones y especialmente agradecer a esas personas que se han dedicado voluntariamente a recoger y a copiar todo lo que tiene que ver con víveres y sobre todo a los amigos de la Hora del Té, en la Hora de Solidarizarte, que han hecho un gran trabajo, Fernando Varela, Carlos Acosta, Nono, todo su equipo. Y Bimbo está ahí, ¿no? También. Y sí. Bueno, agradecerles a ellos porque han podido hasta mandar un avión a Puerto Lempira. Entonces eso es extraordinario. No, y Emisoras Unidas, Televicentro, con esa alianza de prosperidad, Alianza por la Esperanza, Alianza por Prosperidad es la que aprobó Obama, sí, pero que el Congreso no le permitió soltar todo el dinero que nos prometieron. Miren, tengo mi cabeza que se mezclan todas las ideas, porque uno está pensando en todo, claro. Uno está pensando en todo. Está pensando en Biden, cuántos obstáculos va a tener Biden para asumir la presidencia. En Norma Torres, que será designada para el Triángulo Norte. Norma Torres, y porque algunos se ponen nerviosos un poco por eso. Pero está bien, porque quieren realmente esta vez que nos apropiemos de recursos económicos, pero vigilados, y están pensando en una especie de maxi para la región del Triángulo Norte, sí, que vigile sus fondos. Porque, hombre, pueden ser muy ricos, pero nadie quiere que el sudor de su pueblo, traducido en impuestos y enviados en ayuda exterior, unos cuantos léperos se lo roben, es lógico. Muy bien, entonces, por eso es que estoy confundiendo hasta los nombres. Saludo a don Federico Álvarez también, que está ahí en su casa. Don Federico, buenos días. Buenos días, Renato. Muy complacido de que me haya invitado con tan selecto grupo de panelistas. Un saludo especial a Ismael, a José Luis y a Nelson, con quien tengo una larga amistad de hace muchos años. Bueno, muchas gracias a todos. Les voy a pedir, con todo respeto, porque tenemos suficiente tiempo, que las participaciones sean breves para que abordemos estos temas que son complejos, para que los comprenda el público y que ustedes planteen sus particulares puntos de vista sobre esto. Vamos a ver, las dos cosas son interesantes. ¿Usted por cuál me sugiere que comience? ¿Por el asunto del tema fiscal o lo de esta ley que permitiría crear el FONDES, que se capitalizaría con recursos de institutos previsionales, entre otros? Yo soy furibundo defensor del método de lo global a lo particular. En consecuencia, comenzar por la ley para terminar en la parte fiscal. Hábleme de esa ley. Bien, yo
Le decía, extracámaras, que estamos viviendo momentos caóticos en Honduras, momentos difíciles. Y en los momentos difíciles usted tiene que tomar decisiones para solución, no tiene que agravar. En Honduras, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a escándalos diarios de toda naturaleza y creamos otro escándalo para tapar el escándalo anterior, ¿no es cierto? Hay responsabilidades, todos lo sabemos, en el tema de la pandemia. Hay enormes responsabilidades en el tema también de esta última acción del huracán ETA, y que sabemos nosotros que ahí hubo desinformación, ocultar información, y ha producido efectos trágicos pues en la sociedad hondureña, sobre todo en materia humana. Fíjese, siendo economista, creo que lo fundamental más bien aquí son las tragedias de los seres humanos. Y es en ese sentido que esta ley, en términos de su racionalidad, parece ser correcta, en términos de su racionalidad. En términos de su alcance e instrumentos, me parece que hay necesidad de profundizar enormemente en ello, pero hay un punto capital también. Usted debe tener muchísimo cuidado cuando, como legislador o proyectista, usted está violentando otros derechos. Por ejemplo, si usted analiza todas las leyes de previsión en Honduras, son inconstitucionales, desde el momento mismo en que el Estado es quien las dirige. Vea usted, a excepción del Instituto de Jubilaciones de los Militares. ¿Por qué? Es correcto, en el caso del Instituto de Jubilaciones de los Militares, ellos son los dueños de su propio dinero, ellos tienen que dirigirlo. Ahora, ¿qué ocurre con los maestros? ¿Qué ocurre con el resto de empleados públicos? Es el Estado el que toma las decisiones, y en ese sentido hay experiencias exitosas desde la perspectiva de la racionalidad y del alcance. Al inicio, por ejemplo, los famosos fondos de pensiones y jubilaciones que hubo en América del Sur, esencialmente en Chile, funcionaron al inicio bien, y después, ¿qué es lo que ha tenido usted? Tiene infinidad de personas que utilizaron todos esos fondos en función de esa enorme liberalidad y los tiene en Miami, que no los puede usted, de una u otra forma, repatriar a Chile para que paguen por la serie de hechos criminales que hicieron. Y es en este contexto que usted, cuando quiere utilizar el dinero de los demás, lo está haciendo bajo una figura. Y vea también el artículo 9, numeral 6, la palabra que utilizan ahí, que esa palabra es inconstitucional, la expropiación. Usted no puede expropiar. Usted no puede realizar ese tipo de acciones con dinero de otros. Y, ojo, en esto estamos cometiendo errores enormes. La decisión, por ejemplo, del Congreso, le voy a hacer una pregunta, Renato. Si usted tiene, porque en Honduras parece que tenemos una jauría, no de lobos, de hienas, y usted las tiene, todas esas hienas, en una jaula, y abre la jaula, ¿qué es lo que le ocurre? Usted sabe lo que ocurre. Y lamentablemente, cuando usted en una sociedad atrofiada como la nuestra, abre las puertas completamente, quien va a ganar no es el bien común, quien va a ganar no es el pueblo, quien va a ganar son aquellos los que se dicen astutos, no inteligentes, ¿verdad? Astutos y que no tienen límites. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra nación. He leído tanto el dictamen del proyecto de ley como la propuesta de proyecto de ley, y le puedo decir que eso amerita una profunda reflexión en la sociedad, y en ese sentido estamos completamente de acuerdo con lo que está solicitando el COEP. Una adecuada socialización significa pensar que el verdadero interés en la nación de una vez por todas tiene que ser el bien común. Muy bien, Nelson Ávila tiene reservas sobre esta ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional. Completamente. Tiene reservas. Es una ley que crea la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible como sociedad mercantil capitalizada con aportaciones y o extranjeros, tales como institutos previsionales públicos, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, instituciones de seguro, bancos y otras instituciones financieras. Y la finalidad con estos fondos es financiar proyectos de infraestructura y servicios que ofrezcan una rentabilidad adecuada y favorezcan el crecimiento socioeconómico con inclusión. Seguramente el doctor Ávila nos va a dar más argumentos del por qué tiene sus reservas sobre esto que se propone aprobar el Congreso Nacional y del cual escuchamos el comentario que tiene José Luis Moncada. Mire, Renato, yo técnicamente no estoy ni a favor ni en contra del proyecto. Conocedor de la materia en América Latina, le podría decir que cuando yo oigo fondos de inversiones,
Me recuerdo perfectamente el modelo colombiano y chileno que de una u otra manera han contribuido al desarrollo de la infraestructura de esos países. Si nosotros revisamos Colombia, los fondos de pensiones de Colombia invirtieron en los fondos de inversión de lo que se denominó las 4G. Las 4G en Colombia fue el desarrollo de la infraestructura de Colombia a través de los fondos de inversión, donde los fondos de pensiones públicos y privados tuvieron la opción de poder invertir a largo plazo esos recursos para poder tener un desarrollo del país. En la crisis que estamos en este momento, Honduras necesita realmente bastantes recursos para poder recuperarnos del COVID y de lo que es el efecto que está teniendo la tormenta tropical. En eso tenemos que tener un diseño muy financiero, con mucha ingeniería, de poder orientar recursos al desarrollo. Ya el gobierno, con los temas de medidas fiscales, de ampliar esa brecha de su endeudamiento, pues está abriendo la oportunidad de tener recursos para invertir en infraestructura. Y este otro modelo, que es opcional, no es obligatorio para los fondos de pensiones, yo lo leí, es un híbrido bastante interesante que, como dice Nelson, habría que estudiar más, mejorar, fortalecer, crear los fondos de inversión con su reglamento correspondiente y ver el alcance que podría dar a corto plazo, porque yo sí creo que a corto plazo, tanto el sector privado, nacional, el inversionista extranjero y el gobierno tienen que tomar acciones para poder rehabilitar y reconstruir el país. De otra manera no podemos. Entonces, yo sí creo que la creatividad y el diseño que se está haciendo es interesante, que hay que mejorar, que hay que socializar para que podamos desarrollar el país, es cierto. Yo le digo a los diferentes institutos de jubilación, yo fui presidente de la Comisión de Banco, que no se alarmen, que esto no es obligatorio, no hay una posición obligatoria de invertir ahí, es una opción más. Recordemos que las opciones de inversión en Honduras son limitadas, mercado de valores es insípido todavía, ¿verdad? Lo único es la banca y a veces tiene limitaciones de parte relacionada y una gran cantidad de limitaciones. Y entonces los fondos de pensiones públicos y privados son a largo plazo, andamos buscando buenas tasas. Y entonces aquí es donde tenemos que diseñar algo con ese ahorro interno, la inversión extranjera, el Estado, para poder levantar el país. Porque de otra manera vamos a seguir con los atrasos y los indicadores van a seguir iguales. Entonces yo sí creo que no satanicemos el tema. Yo sí soy positivo, tal vez el proyecto de ley no fue socializado, tal vez hay que mejorarlo, tal vez hay que dar condiciones, más participación de la Comisión de Bancos, del Banco Central, donde dé esas garantías de seguridad. Pero yo sí tengo una actitud que hay que mejorarlo y que es viable y que es interesante que tengamos opciones. El gran temor, por lo menos de los institutos previsionales, es el uso de ese dinero, ¿verdad? Completamente. Ese es el temor. Así es. Miren, la ley habla en su artículo 11 de la mitigación de riesgos. Dice que a fin de mitigar el riesgo de los inversores institucionales, la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible, FONDES, debe implementar mecanismos de identificación, evaluación y gestión de riesgos. Para tales fines, se autoriza a la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible la utilización de mecanismos financieros con multilaterales y mecanismos de cooperación y de otros fondos de impacto, tales como instrumentos concesionales, tasas de interés bajo y de periodos de gracia largos, líneas de crédito, inversiones directas en el fondo por medio patrimonio de deuda, cofinanciamientos, coinversiones, elementos de mitigación de riesgos tales como garantías, protecciones de primera pérdida, cooperaciones no reembolsables y las inversiones y o donaciones directas en la facilidad de preparación de proyectos. Es lo que habla de la mitigación de riesgos. Sé que el problema o que la temática es compleja, por eso nuestros panelistas van a simplificar el asunto para mayor comprensión. ¿Qué piensa Ismael Cepeda? Bueno, el FOSDE hace poco presentó un documento que es un plan de reconversión social y económica del país y se parece, bueno, FOSDE, FONDES con lo que se está planteando, pero para aportar al tema puedo decir un par de consideraciones. La primera, y en referencia al documento que presentamos, es que debemos de dejar esos proyectos fallidos de privatización. Es decir, en pocas palabras, este fondo lo que busca es potencializar ya los proyectos de alianzas público-privadas, las concesiones, lo que tiene que ver, y tácitamente lo expresa en ese decreto o en ese dictamen, que son las privatizaciones y, como mencionó el doctor Nelson, pues hasta fondos para expropiar a las personas de sus territorios. Luego, en segundo lugar, sin duda,
necesitamos nuevos modelos de bienestar y eso lo plantea el FOSDE dentro de su documento. Y en tercer lugar, lo que podríamos decir es que, y aunado o sumando a este debate, es que en el artículo 9 crea un nuevo régimen fiscal de los tantos que tenemos, de los tantos que se han debatido en estos programas, como por ejemplo las sedes, la CIP, SOLI, y ahora entonces creamos otros privilegios fiscales para los que se aboquen a estos fondos. El artículo 9 que menciona tanto el doctor Ávila como Ismael Cepeda habla de los incentivos fiscales y dice las inversiones realizadas por parte... Las inversiones, correcto. Las inversiones realizadas por parte de personas jurídicas en la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible, FONDES, son deducibles 100% de la renta neta gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Asimismo, los beneficios resultantes de la actividad de la Sociedad Administradora y los fondos y sus entidades gestoras están exentos del pago de toda clase de impuestos, rentas, derechos, tasas fiscales o municipales y cargas públicas, inclusive del papel sellado, timbres y registros, así como de tasas impositivas asociadas a transferencias electrónicas o similares. Se exceptúan de ser gravadas con toda clase de impuestos, rentas, derechos, tasas fiscales o municipales y cargas públicas, inclusive papel sellado, timbres y registros, así como las tasas impositivas asociadas a transferencias electrónicas o similares, los vehículos de propósito especial en la proporción correspondiente al capital aportado por la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible, tendentes a la realización de obras y proyectos en que participe. ¿Qué significa eso? Significa que si la totalidad de la inversión es deducible de la renta neta gravable, ¿qué significa? ¿Quién está financiando eso? Nosotros. Y las personas entonces, la inversión que hacen la recuperan en menos de un año. Es una tasa de ganancia de 100% anual. ¿Financiada con quién? Por cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién está financiando entonces con los fondos del Estado? Entonces, si no es así, al menos así está redactado. Y si no es así, entonces... simple y sencillamente le digo, redáctenlo en forma completamente diferente. Hagamos las cosas bien, una vez por todas en Honduras. Yo creo que tenemos un país caótico. A partir del 2016 somos el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. Y a partir de las medidas del 2019 somos el país más corrupto de toda América Latina y el Caribe y el segundo a nivel mundial. Por primera vez sacamos, pero a la inversa, una medalla de oro con respecto a ser el país más pobre y el más corrupto de América Latina, y una medalla de plata con respecto a ser el segundo más corrupto a nivel mundial. Entonces debemos hacer las cosas bien. Gracias, doctor. Escuchemos la opinión que sobre esta ley tiene el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional. Don Federico Álvarez. Muchas gracias, Renato. Bueno, digamos, para beneficio de los televidentes, la ley lo que busca es coger ahorro del Estado y ponerlo en unas organizaciones que se llaman unos fondos de inversión para atraer fondos privados y juntos los aportes estatales y los aportes de los privados poder hacer desarrollos, dice desarrollos rentables y proyectos rentables y sostenibles. Eso es en esencia lo que la ley dice. Ahora, en primer lugar hay que decir que el país no tiene ahorro nacional. El ahorro nacional se ha venido debilitando, se ha venido perdiendo y no hay. Y en segundo lugar, los fondos de previsión que están mencionados en la ley y autoriza estos fondos de previsión para poder invertir en estos fondos para proyectos, así como dice, rentables y sostenibles, no son fondos del Estado. Esos fondos pertenecen a los contribuyentes, a los, ¿cómo se llama? Los que aportantes, a los que aportan a estos fondos. Entonces, ¿cuál es el problema? En primer lugar, el monto de la inversión que un fondo pueda o no pueda hacer en estos fondos debe de ser determinado por estudios actuariales para no desproteger a sus afiliados. En segundo lugar, el máximo problema que tiene, y por eso es que la gente está revuelta, es que todos sabemos que en Honduras los fondos no tienen discrecionalidad en su inversión. El Estado
es el que decide, es el gobierno quien decide qué hacer con esos recursos. Entonces, los fondos, por ejemplo, el fondo de previsión de los maestros, el fondo de previsión de los otros gremios, no son fondos, o los aportes del RAP, no son fondos que pueda simplemente con autonomía decirle al gobierno, no, mire, no me interesa invertir en este fondo. No, el gobierno le dice, usted invierta porque necesito ese dinero. Y ese dinero puede perderse porque son inversiones siempre de riesgo. Entonces, no es una decisión del propio fondo de previsional la de invertir o no, es una decisión que está en manos del gobierno. El segundo lugar es, la misma ley dice que esas inversiones no son, digamos, no hay que crear reservas. Dice, salvo por las pérdidas que se generen. Es decir, la misma ley sabe que hay posibilidad de pérdidas. Entonces, esa decisión de una inversión de riesgo tiene que ser tomada primero por los propios administradores de esos fondos en base a estudios actuariales. Y lo que molesta y lo que preocupa es que sabemos, como digo, que no hay discrecionalidad en el uso de esos fondos. El segundo tema que a mí me parece inaudito es ese régimen fiscal que está establecido. Nelson lo dijo bien. Es decir, si yo puedo deducir el 100% de mi inversión, y es cierto, así es como está redactado el anteproyecto, si yo puedo deducir el 100% de mi inversión, no soy yo quien está haciendo la inversión, es el Estado quien está haciendo la inversión. ¿Y el Estado dónde saca el dinero? De usted y de mí, es decir, son recursos del pueblo los que van a terminar financiando estos proyectos. Por ejemplo, un inversionista privado, nacional, tiene que ser inversionista institucional, dice que son pocos en el país, pero digamos un inversionista institucional decide invertir 10 millones de dólares en el fondo, esos 10 millones los va a dejar de pagar en impuestos, que tendría que haberlos pagado porque los va a deducir de la renta neta gravable. Al final del día lo terminó pagando el Estado, por eso le digo. Entonces, y además de eso, todos esos regímenes de incentivos fiscales, de exoneraciones y de todo, está en las metas previstas hacia el futuro de que deben desaparecer para poner orden macroeconómico en general. Es decir, no podemos seguir manteniendo regímenes de exoneraciones y de privilegios en el país. Y en tercer lugar hay un tema ahí en un artículo que no me recuerdo cuál es, que establece que la invocación de la ley exime de responsabilidad a los que toman las decisiones para esos fondos, y eso me parece realmente preocupante. Por eso yo estoy de acuerdo que esta ley necesita estudiarse más, socializarse y poderla analizar. Ahora, se parece mucho a Coalianza en algunos temas, ¿no? Como por ejemplo en el tema de las asociaciones públicos-privadas y demás. Entonces, el buen manejo de esos fondos depende de que esté en manos del sector privado, eso pienso yo. Tiene que estar en manos del sector privado, pero sujeto a la ley de que busca proyectos de beneficio para el país, pero que a su vez sean rentables y a su vez sean sostenibles. Y yo estoy de acuerdo. Obras de infraestructura de gran magnitud es probablemente lo que el país más necesita para poder salir de esta crisis, porque la construcción tiene un enorme derrame económico, es decir, beneficia a mucha gente, desde la gente que saca arena hasta la gente que muele piedra, la gente que hace, me explico, es un sector de la economía que beneficia a mucha gente. Entonces, estos son los temas. La ley en sí no es que esté mal el propósito de la ley de ahorro nacional, pero es que en el país no hay ahorro nacional. Y repito, los fondos de previsión no es ahorro nacional. Entonces habría que buscar un poco qué es exactamente lo que el Estado está pretendiendo aportar, porque si no está aportando nada más, entonces debería estar en manos privadas principalmente. Ahora, yo repito, no estoy de acuerdo en tener siempre la disposición de los fondos de previsión por parte del Estado. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, esos fondos tienen que ser administrados con independencia y con autonomía y tomar sus propias decisiones en base al riesgo en que incurren con estudios actuariales. Ahora,
José Luis Moncada hablaba que la participación en esta sociedad administradora de fondos para el desarrollo sostenible, fondos, es voluntaria. Es decir, usted le da la alternativa a un instituto de jubilación privado o público de decidir si quiere invertir ahí. Que la gobernanza de la institución tenga una preponderancia pública es otra cosa, ¿me explico? Pero es opcional. Aquí en ningún momento dice los fondos de pensiones tienen que invertir obligatoriamente en estos fondos, ¿verdad? Entonces, ese carácter sí hay que destacarlo, ¿verdad? Ahora, Porque yo le voy a decir una cosa. Ahí hay un punto clave en lo que está diciendo, porque, es decir, si fuese voluntario, la presión de los maestros sería para la junta directiva del INPREMA. Ey, exactamente. Por favor, convénzanos que la plata que van a meter en esa sociedad administradora de fondos para el desarrollo sostenible no implica riesgos para quienes estamos aportando. Es decir, eso dejémoslo claro. El problema aquí, ¿Es voluntario esto o es obligatorio? El problema aquí es que hay un actor fundamental del cual no se está considerando, que es la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Es decir, es la que debe de poner las reglas y debe de supervisar todo lo que tiene los reglamentos de inversiones de los fondos de pensiones públicos y privados. Y también es decir, hay ejemplos ahí establece muy claros, la comisión. Hay ejemplos muy claros también de que no existe esa autonomía, por ejemplo, el Centro Cívico Gubernamental, y que tiene la misma finalidad de alianza público-privada y que también con estos fondos se está priorizando ese tipo de mecanismos. Y fue un contrato especial que se definió para el Centro Cívico donde los fondos de pensiones entraron. Entonces, ¿usted cree que es voluntario a fuerza entonces? Un voluntario a fuerza, o sea, así como funciona en Honduras. O sea, si los fondos de pensión, yo coincido plenamente con todo lo expuesto por mi amigo Federico, si los fondos de pensión en realidad en Honduras son controlados desde una perspectiva del sector público, ¿quién es el director del INJUPEM? O la directora del INJUPEM. ¿Quién es el director? ¿Quién decidió conformar ese grupo de 3 personas dentro del INPREMA? ¿Quién decide hacia dónde van los recursos del INPREMA? Me disculpan, el sector financiero está siendo subvencionado con recursos de los fondos de pensión enormemente pagados, las tasas de interés elevadas a los dueños de esas instituciones. Le voy a decir, hace la pregunta, ¿por qué entonces el Instituto de Jubilaciones de los Militares es dirigido por ellos mismos? Yo le diré, es correcto, ellos son los dueños. Y porque no son solamente los maestros los que deciden quién es su director ejecutivo y todo lo demás. El Estado no tiene nada que ver. Todas las leyes de pensiones en Honduras, reitero, son inconstitucionales. Y le voy a decir algo. Usted sabe que yo he estado en relación con las organizaciones sociales de hace muchísimos años. Todas estas leyes de fondos de pensión, aparte de ser inconstitucionales, porque violentan un principio fundamental, que es el principio de la propiedad privada. ¿Quién es el dueño de los fondos de pensiones? Es como si que a una empresa privada le digan, bueno, será el presidente de la Junta Directiva, será, qué sé yo, un delegado del ministro de Finanzas, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué se hace en unos y por qué no se hace en otros? Esto es parte, también le diré, de corrupción en algunos dirigentes gremiales históricos en Honduras. Bueno, a muchos de ellos yo les dije, todas esas leyes son inconstitucionales. Hagan ustedes una acción, evacúen todo lo interno y váyanse al plano internacional. No lo han hecho algunos de ellos. ¿Por qué razones? No lo sé. Estoy hablando históricamente. Correcto. Y hay otro ejemplo, solo digo algo porque es bueno por colocar con ejemplos. Hay un ejemplo muy concreto de que hay una directora de un instituto de previsión y también es ministra. Entonces, desde ahí uno ve que no hay autonomía en las decisiones. El tema es el patrón. ¿Quién es el patrón? Entonces, el involucramiento que el Estado es el patrón lo hace vincularse con esa junta directiva. Bueno, y hay un patrón encima del Estado. Por eso le digo, ese es el tema. ¿Cómo lo entiende, don Federico? ¿Es voluntario a la fuerza o es estrictamente voluntario la participación en fondos de los inversionistas? No, la ley está clara de que es voluntario, es decir, dice podrán invertir, eso está claro. Lo que pasa es que usted y yo sabemos, lo que ha dicho Ismael, lo que ha dicho Nelson, es que esos fondos se administran de una forma que no es autónoma del gobierno. Es el gobierno quien decide por esos fondos. No es cierto que sean los aportantes al fondo. Y en un fondo de previsión no corresponde, y ahí difiere un poco, no corresponde al patrón tomar las decisiones, corresponde a los trabajadores, que son los beneficiarios. Un fondo de previsión está creado en favor de quién?
en favor de las jubilaciones de los empleados, en favor de la salud de los empleados, en favor de los beneficios de los empleados, principalmente jubilación, vejez y muerte. Esas son las principales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que tomar la decisión? Los agremiados tienen que tener una voz ahí. Y si ponen a directivos que son autónomos, que son profesionales en la administración de eso, hay que darle la autonomía. Pero ¿usted cree que realmente la junta directiva del INJUPEN, por ejemplo, le va a decir que no al gobierno si el gobierno le dice que invierta 25% ahí? ¿Será cierto que el INJUPEN tomó una decisión autónoma totalmente de invertir en los fondos de previsión en el centro cívico? Ese es el tema principal, o sea que, como dice José Luis, la gobernanza de los fondos no permite la autonomía. Entonces, eso es lo que preocupa y eso es lo que la gente le está poniéndose todo, porque como digo, la ley dice que es para asociar el ahorro nacional con la inversión privada, pero no hay ahorro nacional. Entonces, ¿de dónde va a echar mano el gobierno para hacer sus aportes? De los fondos de previsión, que repito, no son suyos, pertenecen a los beneficiarios. Bueno, está claro. ¿Qué ajustes proponen ustedes para este modelo que están planteando en este momento? En un momento histórico, ¿verdad? Que el país requiere recursos. Que el país requiere recursos para su rehabilitación y reconstrucción y para facilitar recursos a los emprendedores. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué ajustes se deben hacer si es que este modelo, porque yo he escuchado opiniones de ustedes, que no está mala la intención, que los objetivos no están malos? Connotación que ¿Me nos permite, parecería... ¿Sí? Perdón. ¿Sí? No, digo, lo que yo propongo en primer lugar es que no se involucre a los fondos de previsión. Como digo, los fondos de previsión no pertenecen al Estado, y no tienen autonomía de decisión. Mejor déjenlos fuera, no los afecte. Entonces, busquemos cuáles son los recursos que el Estado puede venir. Y aquí viene un tema muy importante que hace referencia al otro tema que usted tiene en el debate de hoy, que aquí nadie habla de reducir el tamaño del gasto público, aquí nadie habla de reducir el tamaño del gobierno, aquí nadie habla de ahorro. Y ese es para mí el tema fundamental. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué el ahorro? Porque si usted ahorra en gasto corriente, es decir, como que usted en su casa deja de gastar menos y ahorra, entonces tiene dinero para invertir. Y esa inversión es la que usted decide en proyectos o en artículos de capital que usted necesita. Pero si usted no ahorra, ¿de dónde va a sacar el dinero? Solamente de deuda. Porque hay un mecanismo que es totalmente fuera de lugar para mí, la posibilidad de más impuestos. No tiene espacio fiscal Honduras para poner más impuestos. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Para este y para el otro tema. Los recursos solo pueden venir o de más deuda o de ahorro. Entonces, el ahorro es el tema que yo no veo por ningún lado. A mí me asustó ver el presupuesto nuevo presentado para el 2021, que es un presupuesto más alto que el anterior presentado sin el COVID y sin el ETA. Es decir, seguimos manteniendo un gasto como si no hubiera pasado nada. Y eso no puede ser. Y en la otra ley, esa discrecionalidad que se deja al gasto público es peligroso. Entonces, yo me preocupo por la estabilidad macroeconómica del país y me preocupo desde luego porque no se afecten intereses privados o por intereses de personas que no son sector público, como son los beneficiarios de los fondos de previsión. Bueno, miren, aquí tengo ya el tuit del presidente del Congreso. Lo pueden ver en pantalla. Lo voy a agrandar. El anteproyecto de la Ley de Inversiones, Fondos de Inversión y Desarrollo, por sus alcances e impacto, será sometido a un profundo escrutinio y a un amplio consenso con todos los sectores involucrados previo a su discusión en el Pleno del Congreso Nacional. Perfecto. Esa es una respuesta también a la nota que mandó el presidente del COEP. Que la vamos a leer en unos minutos. Bueno, la cuestión es ¿por qué está dictaminado esto ya? Es que... O ya está dictaminado.
Sí. Bueno, porque sí, está sí, yo tengo aquí el dictaminado dictamen. sin haberlo socializado. No, precisamente, las cosas se hicieron al revés. Se hizo el dictamen y ahí usted observará quiénes votaron a favor, quiénes se abstuvieron y quiénes votaron en contra, ¿no es cierto? En el dictamen. En el dictamen. En el dictamen, exactamente. Pero todos sabemos cómo funciona acá. Reitero que la ley me parece que con respecto a su racionalidad y alcance, parece ser racional. Con respecto a los instrumentos, eso sí, en mi opinión, amerita profunda revisión. Primer punto. Segundo punto, usted no va a captar inversión en un país como Honduras, salvo la inversión derivada, el famoso capital golondrina, que en algunas medidas, o sea, aquel que va donde tiene la mayor tasa de rentabilidad, de la más alta en el cortísimo plazo. Y eso se hace por lavado de activos, fundamentalmente. Si usted quiere atraer recursos, primero tenga un Estado de Derecho, primer punto. Si usted está funcionando en una sociedad sin Estado de Derecho, entonces usted no va a captar inversiones, salvo este tipo de recursos. El segundo elemento, usted tiene que hacer profundas modificaciones de todas las políticas macroeconómicas. Fíjese que hay como mínimo 5 políticas macroeconómicas fundamentales, comenzando por la política monetaria, cambiaria y crediticia, la política fiscal, la política financiera, la política de importaciones, de exportaciones, para mencionarles 5. Y muchas de ellas, algunas de ellas son contraccionistas, otras son expansionistas, hasta ahora utilizo estos conceptos económicos, y algunas se contradicen entre sí. El efecto es nulo o cero. Tiene que hacer profundas reformas. Segundo punto, revise el presupuesto de la nación, lo que hablaba precisamente Federico. Y vamos hacia eso. Exactamente. Luego, al mismo tiempo, oriéntelo hacia lo fundamental. Y lo fundamental aquí está claro. Generación de empleo. Generar, en realidad, servicios de salud de calidad, educación de calidad y administración de justicia. Esos 4 puntos son fundamentales en nuestra nación. Y simplemente digo algunos, no digo muy bien todos los elementos que me gustaría expresar. Entonces, esta ley de la que debatimos no se debate hoy. No se debate hoy. Lo ha dicho el presidente del Congreso. Él habla del anteproyecto de la ley de inversiones. Esto ya no es anteproyecto, ya está dictaminado, ¿no? Así es. Así es, ya está dictaminado. En todo caso sería un proyecto. ¿No es cierto? Por sus alcances e impactos será sometido a un profundo escrutinio y a un amplio consenso con todos los sectores involucrados previo a su discusión en el Pleno en el Congreso Nacional. Vamos a la pausa y retornamos. Planteada en nuestras redes sociales para su participación. ¿Qué tan buena puede ser para el crecimiento socioeconómico de Honduras la ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional? Tenemos ya comentarios de hondureños. Vamos a ver algunos de ellos. Dice Roberto Díaz: esta es una ley que se lleva de encuentro a los institutos de previsión. Los alcances habría que estudiarlos. El problema es que no se ha consultado con estos institutos. Ellos mismos fueron sorprendidos. Ahora sus afiliados estamos sonando las alarmas ante un presunto atraco. Reinaldo López dice: el problema no está en el diseño, la ejecución y los que lo van a tocar. Es el problema, dice, no les creemos. No han sido castigados los verdaderos criminales del COVID, Seguro Social, etcétera. ¿Qué nos hace creer que va a ser diferente? Joel dice: la pregunta es, ¿qué autoridad tiene el gobierno en el uso de los fondos que no le pertenecen, ya que son aportes de la empresa y el empleado? Es más de lo mismo, apropiarse de los recursos de la manera más fácil. Los aportantes debemos estar en contra de esta ley. Jaime Ramos dice: ¿y ahora qué? ¿No les basta con el dinero de las instituciones gubernamentales? Ahora quieren el dinero que tantos años nos ha costado trabajando día tras día. Los cooperantes internacionales ya no quieren aportar porque saben la línea de corrupción que nos gobierna. Ya no más, por favor. El ingeniero Ismael también dice que está en total desacuerdo. Un gobierno, al no tener credibilidad internacional, se ve obligado a exprimir las instituciones nacionales y el endeudamiento continuo. Raúl dice que si los fondos fueran manejados de forma transparente, nadie se opondría a una inversión que nos venga a beneficiar como aportantes. Pero ya hemos visto que solo llegan a hacer fiesta con los fondos del pueblo. Por eso nadie confía en los administradores de fondos actuales. Y dice Francisco: no es buena desde ningún punto. El aportante debe reservarse el derecho a participar de fondos de inversión. ¿Quién manejaría los fondos? Tiene cero credibilidad. Seguramente pasará como las pensiones del Colegio de Abogados de Honduras, que se lo robaron. Y un último comentario para continuar, dice Lelis: ¿y por qué no echan mano a los fondos de la tasa de seguridad, por ejemplo? El gobierno aumentando el gasto público con nuevas secretarías y cayéndole encima a los fondos de previsión. Entonces, ¿quién se está sacrificando?, se preguntan los hondureños. Les recordamos la pregunta para que continúen participando en este debate.
Vamos a ver qué tan buena puede ser para el crecimiento socioeconómico de Honduras la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional. Participe en los comentarios en las redes sociales. Bueno, quiero leer aquí el mensaje que me envía Roberto Carlos Salinas. Hay que tener cuidado, me dice. Si satanizan la participación de los fondos de pensiones en este tipo de inversiones, lo que podría pasar es que todos los beneficios de esa ley se los dejen solo a los privados. Es decir, van a sacar de la ley a los fondos de pensiones de la posibilidad, no obligación, de beneficiarse de fondos. De ahí que los incentivos y beneficios de la ley serían solo para privados. Eso sería un absurdo y contrario a los fundamentos de capitalismo social. Bueno, es la opinión de Roberto Carlos Salinas, que si los institutos previsionales no participan, le van a dejar el negocio y la ganancia a todos los privados. Eso, me disculpan, es un argumento completamente falso, porque el hecho que usted lo excluya de la ley no significa que ellos, en su voluntad, y si les parece que beneficia, pueden participar. Es un libre mercado, Así es. Es un libre mercado y con condiciones de inversión. Así es. Además, rentable. como decía muy bien Federico, todo esto se hace en base a un estudio actuarial. Usted sabe hasta dónde llega en términos del riesgo y el impacto que genera en la capitalización de las futuras pensiones, que ahí es donde ha existido el enorme problema. ¿Por qué maestros u otros empleados públicos tienen una pensión tan baja? Porque ha existido colusión, incapacidad para entender que la gerencia de los fondos de pensión es una gerencia de largo plazo, que significa tasas de rentabilidades probablemente bajas porque el riesgo en invertir eso es exageradamente elevado. Entonces lo que usted tiene que hacer es un riesgo mínimo y tiene una tasa mínima. Bueno, pero, y termino con esto, el enorme problema acá en realidad tampoco se está satanizando. Acá se utilizan categorías para llegar a cumplir sus propios objetivos. Aquí más bien lo que se está planteando, y bueno, yo felicito a Oliva que haya reaccionado positivamente, y eso lo debió haber hecho antes. Él debe saber como funcionario público que no puede someter algo tan fundamental a sin una socialización elemental previa. Sin socializarlo. Vamos con el periodista Eddie Quintero de los noticieros de TSI, que está justo ahí en los alrededores del INPREMA, donde ya, del INJUPEN, del INJUPEN. Porque también los maestros están ahí en el INPREMA, pero Eddie Quintero está en el INJUPEN. ¿Qué reacciones se producen ahí, Eddie? Buenos días. Buenos días, Renato, y a todos sus panelistas. Así es, los integrantes de los colegios magisteriales del país ya protestan frente al Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA contra esta ley de inversiones. Ahora estamos en las afueras de INJUPEN, donde hay un grupo ya de personas que vienen a hacer sus trámites, jubilados o empleados públicos, pero se encuentra conmigo Olivia Valdivieso, es la presidenta de la Asociación de Jubilados del INJUPEN. ¿Cuál es su opinión acerca de esta ley de inversiones que pretende utilizar recursos de los institutos previsionales para fortalecer la sociedad administradora de fondos para el desarrollo sostenible FONDES? Muy buenos días al teleauditorio del programa de nuestro querido Renato. Pues nosotros nuestra posición es totalmente en contra de esto que quieren hacer, ¿verdad? Que es como un elefante blanco para poder dilapidar los fondos de los institutos de previsión. Y yo pregunto, ¿cómo quedarían las pensiones de las personas jubiladas y pensionadas en este momento y los que están por venir? Hago un llamado a los diputados de las diferentes bancadas, ¿verdad? Y que para que no vayan a aprobar, por favor, esta ley. Ya el pueblo está demasiado golpeado con ETA, con la pandemia, como para que quieran venir a darnos un golpe mortal, por lo que les solicitamos muy respetuosamente que no accedan. Y bueno, hoy tenemos convocados a todos los jubilados y pensionados de la JUPEN, la Asociación Nacional de Exempleados y Exfuncionarios del Poder Ejecutivo, para que hagamos un plantón a las 9 de la mañana y a todos los que se nos quieran unir. Hoy a las 9 de la mañana en punto. Bueno, el presidente del Congreso Nacional ha posteado en su cuenta de Twitter que esta ley no será sometida a discusión mientras no sea objeto de un amplio y profundo consenso, obviamente que involucre a todos los sectores de la sociedad.
Pero entonces, ¿qué llamado puntual hace usted a los diputados, que al fin de cuentas serán los que tienen, como dicen, la sartén por el mango en este momento? Que piensen en los familiares que tienen de la tercera edad o las personas que están por jubilarse, para que por favor no vayan a dar su voto a favor, porque ponen en riesgo. Ya sabemos cómo actúan, ¿verdad? Y entonces creemos todavía que hay gente responsable, pero les hacemos un llamado a la conciencia, que piensen en el país, que piensen en los funcionarios, que piensen en los empleados públicos también y que piensen en los jubilados y en los pensionados. De todos los institutos hacemos un llamado enérgico, ¿verdad?, para que no voten. Perfecto. Bien, gracias. Olivia Valdivieso, presidenta de la Asociación de Jubilados de Honduras. Bueno, cuando vemos precisamente, Renato, en el momento que ya comienzan a ingresar las personas que vienen a hacer sus trámites, así como parte de los empleados de este ente de previsión que están llegando para ejercer sus labores diarias. Es lo que puede informar de este sector. Continúe usted con Frente a Frente. Muchas gracias al periodista Eddie Quintero de los noticieros de TSI, que nos informa desde el Injupen. Está también en la línea telefónica el dirigente obrero Daniel Durón, de la Central General de Trabajadores. Daniel, ¿me escuchas? Daniel. Bueno, Daniel Durón estará en unos minutos. Vamos a ir al tema para el que se preparó Ismael Cepeda, que es el otro. Pero Renato, yo sí quisiera decir algo, porque me parece, como expresidente de la Comisión de Banco y Seguro, que es importante que la población conozca que uno de los objetivos que el Estado debe buscar es tener unas condiciones de mercado de capital competitivo, donde se puede asegurar mejor rendimiento para poder tener una pensión más digna. Entonces, recordemos que el mercado de capitales en Honduras está insípido, hay que desarrollarlo. Hay que crear instrumentos donde esos fondos de pensiones tengan opciones de inversión voluntaria, rentables, seguras. Entonces, el mercado de capitales, yo le digo al presidente del Congreso, es un tema que la ley de valores hay que retomarla para que pueda tener un vehículo más los fondos de pensiones para poder invertir a mediano y a largo plazo con tasas rentables y accesibles al desarrollo de la infraestructura del país. Si usted revisa Chile, revisa Colombia, Perú, los fondos de pensiones han contribuido mucho a lo que es el desarrollo de la infraestructura, a la generación de trabajo y demás. Entonces, Honduras tiene que ampliarse en esa materia, no podemos quedar estancados. Mire, hay fondos de pensiones que a veces están invirtiendo en El Salvador o en Panamá. Si usted se da cuenta, de los dos aeropuertos de los dos países tuvieron fondos de Honduras porque aquí no habían opciones de inversión previa autorización de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, ¿va? Entonces, yo creo que tenemos que abrir eso y que lamentablemente este modelo de fondos de inversión en Colombia, que los fondos de pensiones han invertido voluntariamente, han tenido éxito. Entonces, a mí y le decía a Nelson, no podemos permitir que los modelos que han sido exitosos no puedan desarrollarse aquí porque se orientan de una manera privilegiada o con una ventaja. Entonces, yo sí creo que es el análisis de la propuesta pálida, si hay que reformar artículos, si hay que eliminar artículos sobre el tema de los impuestos, por ejemplo, que yo no lo comparto, ¿verdad? Pero hagámoslo, porque Honduras necesita ese ahorro interno, ponerlo al desarrollo productivo que es necesario, ¿verdad? Sumado con la inversión, porque la inversión extranjera, cuando mide el ahorro hondureño trabajando, pues se anima, ¿verdad? Y atrae. Y con las garantías, con la seguridad, con la Comisión de Banca encima garantizando, yo creo que los hondureños debemos ir agarrando confianza, pero nos las tienen que dar, ¿verdad? Es que yo creo que el principal problema aquí es que estamos debatiendo un instrumento financiero del cual estamos en un complejo contexto. Y si no tomamos el contexto hondureño ante una pandemia y ante un huracán y posiblemente otra tormenta tropical, prácticamente estamos ilusionando a la población o ilusionando con este tipo de anteproyectos o dictámenes ya de que va a existir un fondo
muy bueno para poder invertir en proyectos, pero ¿en cuáles proyectos? Si realmente estamos en una situación que necesitamos a veces hasta cuestiones muy básicas. Y en segundo lugar, estamos en lo ideal de que el funcionamiento de estos fondos va a tener una supervisión, una contraloría o una buena utilización, cuando sabemos que el sector público realmente está deteriorado y lo que necesitamos es todo lo contrario, fortalecer el sector público. Bueno, Roberto Carlos Salinas en unos nuevos mensajes a frente dice: Rusia, China, Noruega, Brasil, Chile, etcétera, basan su desarrollo y la distribución de riqueza en que los fondos de pensiones sean al menos parcialmente dueños de los proyectos e inversiones más rentables del país. En que los fondos de pensiones sean al menos parcialmente dueños de los proyectos e inversiones más rentables del país. Dejarlos por fuera sería un error. Daniel Durón, el secretario general... Se refiere a ese montón de países. Nosotros no estamos hablando de esos países, estamos hablando de Honduras. Y sabemos muy bien cómo funciona Honduras. Secretario general de la CGT, de la Central General de Trabajadores. Daniel, ¿qué piensas de esto? Muchas gracias, Renato. Un saludo para los panelistas. Estos temas hay que manejarlos en base a conciencia y verdad de las personas. Esto realmente yo comparto con varios panelistas que en algunas ocasiones no hemos tenido criterios unificados o similares. Lo que dice el doctor Nelson Ávila es correcto. Lo que dice también en concreto don Federico Álvarez, que es un especialista en estos temas, esos fondos de los institutos de previsión son propiedad exclusiva de los trabajadores, de los aportantes. Y entonces quien tendría que decidir su destino o su inversión son los dueños. No son decisiones externas que van a incidir el rumbo de una determinación o la inversión de un fondo social. Mire, los fondos sociales no se deben rentabilizar demasiado, metalizar, son fondos sociales. Fíjese que lo poco que tiene el modelo capitalista, lo poquito que tiene en función de inversión social, porque en este decreto hasta cambian esa fase de inversión social o de interés social por interés nacional. Entonces, como es que los fondos de los institutos de previsión van a entrar en una huaca, por decirle así, para que le podamos entender, y quien tenga la posibilidad de redireccionar o direccionar la utilización de esos fondos sean otros que no sean los dueños. Mire, los sistemas de pensiones en América del Sur están colapsados. Esto se orienta directamente a lo privado. Hay que tomar ejemplos, tal vez no para compararnos, sino para informarnos cuáles son las crisis sociales que se han generado en Chile, en Nicaragua, en Haití, en otros lados que están aquí cerquita, ha sido por decisiones que están orientadas a afectar lo social. Esto es altamente sensitivo. Los institutos de previsión, las jubilaciones, los sistemas de previsión es lo único que le queda a los trabajadores en un futuro cercano y un futuro largo. Entonces, mire, estas decisiones, eso del Congreso está bien, pero al final, como dice el doctor Ávila, son decisiones que les compete a los dueños, no pueden ser decisiones impositivas. Mire, el sistema, los institutos de previsión tienen una gran cantidad de recursos en el sistema bancario financiero y algunos tienen niveles de rendimiento bien importantes. Eso ya está aquí, pero es decir, mire, hay que meter dinero de los institutos de previsión en un fondo donde los que lo van a administrar, donde los que van a tomar la decisión en qué se van a invertir, puede ser sustitutivo de la responsabilidad social del Estado. Eso puede llegar a límites de inconstitucionalidad. Entonces ahora hay que comprar aeropuertos. Mira, entonces parece, termino aquí, Renato, al corralito argentino. O sea, todo se orientó a los fondos de previsión, todo lo que tenía el Estado lo transfirió para que la decisión en función de las inversiones, del rumbo que debían tomar, se lo cedieron a otros. Perdieron hasta su línea aérea, perdieron todo. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la inversión pública? Y en concreto, yo sí respaldo que esta debe ser una decisión estrictamente de los dueños y no una decisión que venga desde afuera, porque aquí no le han consultado a nadie esto. Entonces se pone en riesgo y se pone en peligro lo último o lo poco que le queda a los trabajadores. Y esto, repito, no es ser agorero ni ser alarmista. Esto pudiera generar una inestabilidad social. Miren, en Nicaragua tomaron una decisión en relación a
a las cotizaciones del Seguro Social, lo revirtieron, pero quedó instalada la inestabilidad social, igual Chile. Entonces yo quisiera dejar esto, Renato, ahí. Nosotros vamos a revisar esto, vamos a sentar una posición y créalo, como dice el doctor Ávila, que vamos a defender esto. Mire, muchas veces uno se opone a algo, pero cuando no hay conciencia crítica de la generalidad de la población, normalmente nos gana. Pero algunas cosas las hemos defendido a pie juntillas. Y por eso estamos al borde de situaciones que muy bien sabe el doctor Nelson Ávila, cuestiones que pueden ser hasta políticas, pues, ¿verdad? Por decisiones o por posiciones que uno asume en función de defender estos temas que son estrictamente sociales. Lo único que le queda a los trabajadores de Honduras, aquí ya casi todo está privatizado, todo está rentabilizado. Estos fondos se pueden orientar a carreteras, a aeropuertos, a un montón de rubros que no necesariamente significan el interés nacional en función de la inversión social. Muchas gracias, Renato. A Daniel Durón, a usted. Él es secretario general de la Central General de Trabajadores. Bueno, ahora, ¿cómo entienden, cómo valoran los alcances de este decreto que suspende por un máximo de 2 años las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el sector no financiero? Nelson Ávila, José Luis Moncada, Ismael Cepeda, Federico Álvarez siguen después de la pausa comercial. Le pido que nos actualice por favor esa trayectoria del disturbio tropical que todavía no se convierte en depresión tropical, pero que es un peligro para Honduras, para Nicaragua y la región centroamericana como lo fue ETA. César. Así es, Renato. Esta información es, queremos decir, no es de amarillismo, es responsable, pegada más justamente para que la gente tome precauciones. Fíjese usted en ese disturbio, en las últimas 24 horas se ha organizado mejor. Y usted lo ha dicho bien, disturbio, porque venía siendo como una onda tropical y las ondas pasan sobre nuestro territorio a cada momento, pero ya esa onda se detuvo ahí en el Caribe, se ha formado una serie de tormentas que están dejando fuerte precipitación y ya, repito, es un disturbio. El 90% de posibilidades de desarrollo para los próximos días, pues justamente hacen enviar esta alerta al centro de huracanes, que se moverá en esta pista. El centro de huracanes lo mueve en una pista similar a ETA, pero tenemos un modelo que nos está indicando desde las últimas 48 horas que el fenómeno no se va a mover para entrar por Nicaragua, sino para ingresar por la costa norte de nuestro país a la altura de, gracias a Dios, y Colón, pero con una incidencia de lluvias que andarán entre 48 y 72 horas de lluvia fuerte para toda la costa norte y también para el resto del país, con menor intensidad en la zona sur, pero el resto con altas posibilidades de precipitación y como ya tenemos un 90% de posibilidades, bueno, este sistema debería ser en 48 horas ya una depresión tropical y conforme se acerque a las aguas caribeñas de Centroamérica, ahí es cuando comienza a fortalecerse, ya que las condiciones están más favorables aquí cerca de Centroamérica que en este punto. Aquí están naciendo y luego se mueven al punto centroamericano donde las condiciones están, pues tanto en vientos en altura como a nivel de superficie, en las aguas cálidas, pues se evapora, alimentando como combustible este sistema que tendrá esa pista sobre nuestra costa norte. Así que desde ya tomemos ya precauciones, sabemos que ya se han emitido algunas alertas para que los comités de emergencia locales pues comiencen a tomar precauciones. Por ejemplo, las Islas de la Bahía, que no fue afectado anteriormente, ahora sí debe recibir un impacto fuerte. Preparémonos para esto. Esta es la actualidad, Renato, un disturbio con todas las posibilidades de desarrollo y que una vez llegue a tormenta llevará el nombre de Iota, porque estamos en el alfabeto griego, que nos consumimos toda la lista de huracanes de esta temporada que ha sido extraordinaria, porque nunca antes en la historia se formaron 29 tormentas y eso es lo que tenemos en la actualidad. ¿Te y imaginas? con este sería la número 30. ¿Te imaginas si tuviésemos unas 5 o 6 represas distribuidas allá en Santa Bárbara, hacia el Valle de Sula? ¿Cuánta agua tendríamos acumulada generando energía? Si tuviésemos algunas represas aquí para abastecernos de agua en la capital, yo no estaría pensando en el verano, en los problemas de agua del verano. No, francamente. No aprendemos. Y hubiesen contenido el desastre. Sinceramente nos hace falta mucho. Renato, Sí. esta información del Centro de Huracanes y lo que César muy bien nos dice acá, a cualquiera que tiene la conducción del Estado, le está diciendo tienen que evacuar, o por lo menos, de una u otra forma, esperar 24 horas es trágico. Y lamentablemente tengo que decirlo, las muertes que ocurrieron
acá en Honduras son corresponsabilidad de desinformación, de ausencia de información, para lograr el objetivo de la famosa semana morazánica, que no tiene nada de Morazán, ¿no es cierto? Y esto es una corresponsabilidad que en cualquier país significa, ojo, la salida no solamente de los ministros responsables, sino que es de la cabeza. Pero eso es en un país organizado. Y acá, entonces, lo que se hace, como esto de lo que estamos hablando en este momento, también son elementos que sirven para desviar la atención sobre lo otro. Porque para mí se ha cometido un acto de genocidio, porque esa es la definición de genocidio, cuando mueren personas por planificación, por acción o por omisión. Y eso es lo que ha ocurrido en Honduras. Mire, porque hay que admitirlo. Yo les decía a mis compañeros, y lo dije aquí hace 3 días, estuve monitoreando Cuba Visión, jueves, viernes. Mire, y esa gente comenzó a organizarse y a sacar a los cubanos que viven cerca de ríos, quebradas, susceptibles de desbordamiento, con anticipación. Por eso es que nunca mira uno cuando pasan estos fenómenos naturales muertos en Cuba, por la capacidad de organización para movilizar a la gente. Me dice que así funcionó Ortega también. Nicaragua realmente. Con todos los hierros que comete Ortega. Hoy recibí un video de 5 minutos donde explica cómo previeron, cómo dieron alimentación, cómo lo movieron a albergues y cómo lo han reintegrado al tema. Y la gente está consciente de la problemática y atiende el mandato, ¿verdad? El tema es que en Honduras la gente también, Nelson, es un poco necia y no entiende y hay que sacarla. Pero el papel le corresponde al quien dirige. Es una mezcla de elementos. Inconstitucional o constitucionalmente. Cuando usted pone la institucionalidad al servicio de movilizar a esa gente, hay que atender, pues. Por eso le digo, ese es el papel que yo quisiera ver del ejército. Esos camiones del ejército subiendo a la gente, ayudándole a subirse, ¿verdad? A subir sus pocos bienes que tiene. ¿Qué dices, Ismael? No, es que tiene que ver también con la legitimidad que tiene este gobierno. O sea, independientemente que sea convocado y además la cultura política y sobre todo un proyecto de Estado que no tenemos, pues vamos a la deriva como siempre. Bueno, concentrémonos ahora en la suspensión de las reglas plurianuales. ¿Qué es lo que viene? Durante el periodo de suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal se establece un techo anual para el déficit del balance global del sector público no financiero, que no podrá ser mayor a 4% del Producto Interno Bruto para el año 2020, aunque 5% para el 2020. 5% para el 2020 y no podrá ser mayor del 4% para el 2021 y no podrá ser mayor al 1% del Producto Interno Bruto para el 2022. Los alcances, las valoraciones que tiene sobre esta decisión, Ismael Cepeda. Bueno, en primer lugar, pienso que hay un debate hasta técnico sobre si necesitamos mayor rigidez o mayor presión para que el gobierno no se desborde, y otro puede existir la justificación técnica como lo aprobaron en el Congreso Nacional. Lo interrumpo para que primero le explique a la gente qué significa esto, porque de repente la mayor parte de los hondureños andamos perdidos, que yo lo leo pero no entendemos los alcances de esto. Bueno, las reglas, y de manera muy simple, es como cuando jugamos fútbol. Tiene que haber un sinnúmero de reglamentación, normativas para el offside, para el córner, para muchas cosas, y igual el Estado coloca en una ley de responsabilidad fiscal ciertos parámetros, ciertas reglas para que no existan esos excesos o esas deficiencias en el manejo de los recursos públicos. Y las 3 grandes áreas que colocó en la ley de responsabilidad fiscal es la parte del manejo del endeudamiento flotante, lo que tiene que ver con el déficit fiscal y lo que tiene que ver con el gasto corriente. Es entonces que aquí colocó ciertos parámetros para que existiera ese control, y por eso cuando hay, por ejemplo, una visita del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos, tratan de resaltar que esta ley y el cumplimiento de esta ley es algo positivo. Y cuando se aprueba, por ejemplo, suspender este tipo de reglamento, lo que hace es dejar abierto a la discrecionalidad. Por eso hablo que puede existir un debate técnico o legal de decir, bueno, por una pandemia, por un huracán se pueden suspender, pero a nuestro criterio es más bien cuando se deben de fortalecer ese tipo de reglas y ponerlos más rígidas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero la expresión más sencilla para que lo entienda todo el mundo. Estas reglas es no gastar lo que no se tiene. Así es, ¿verdad?
Se podría decir de manera simple. No gastar lo que no se tiene, así de simple. Aunque liberando significa gastar lo que no se tiene. Ok, ahora vamos. ¿Qué han hecho entonces? Porque en cuanto, y tenemos que decirlo, porque ahí están los números y los porcentajes. ¿En cuánto encontraron el déficit fiscal? Bueno, cerró en 0.9%. Cuando Pepe Lobo. Cuando Pepe Lobo cerró en más de 7. En más de 7. ¿Y lo redujeron a? En el 2019 reporta CEFIN 0.9%. Y ahora con esta suspensión de las reglas plurianuales, pretenden, no colocan específicamente el déficit fiscal, que ese también es un asunto muy importante. Lo que colocan es los techos de gasto corriente, es decir, pueden llegar hasta cierto momento, pero por ejemplo la parte del endeudamiento, la parte de inversión o la parte de ciertos ingresos no lo colocan, entonces lo dejan muy abierto. Ok. Ya volveremos con usted. Don Federico, me dicen que quiere participar en este momento para valorar los alcances que tiene esta suspensión de las reglas plurianuales. Don Federico Álvarez. Sí, Renato, gracias. En términos sencillos, lo que la reglamentación pretende hacer es que el gobierno maneje los fondos, que son fondos públicos, son fondos de todos los contribuyentes, de una manera ordenada, que no gaste más de la cuenta y que gaste justo en lo que debe gastar. Por eso es que esto está muy asociado al presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional es el plan que hace el gobierno y le presenta al público, que son los dueños de los recursos, mire, así voy a gastar su dinero, así lo voy a invertir y lo que haga falta lo voy a pedir prestado. Cuando el Congreso Nacional, que representa al pueblo, aprueba el presupuesto, entonces es como que el pueblo de Honduras hubiera aprobado ese plan que presenta el gobierno de cómo va a administrar los recursos. Entonces, es cierto que esas normativas tienen por objeto poner bajo control al gobierno. ¿Para qué? Primero, para que el déficit fiscal es la diferencia entre los recursos que tiene el gobierno para poder atender el presupuesto y los recursos que le faltan. Entonces, ese gap, esa diferencia es el déficit fiscal. Y lo que hace es decir, bueno, usted no puede tener un déficit mayor de tanto. Pero al flexibilizarlo, estoy de acuerdo. Puede ser que la situación que le vive Honduras, que requiere una economía de guerra, puede ser que requiera un poquito más de margen de acción. Pero como dice Ismael bien, eso no significa dejarlo por la libre. Eso no significa, a mí me preocupa más que el déficit fiscal, me preocupa la suspensión del inciso B de esa ley. El inciso B es justo el que hace referencia al gasto corriente. Porque el gasto corriente, ¿qué significa gasto corriente? Gasto corriente es aquel gasto que yo tengo que seguir haciendo todos los meses y todos los meses, como que usted en su casa dijera que su gasto corriente es comprar comida, que su gasto corriente es pagar la escuela a sus hijos. Sí, ese es un gasto que usted va a tener que seguir haciendo todos los meses, ese es un gasto que usted lo va a hacer. Entonces, la ley pretende que ese gasto no sea excesivo, sino que esté sometido a ciertas limitaciones. Y la limitación que pone es un promedio del crecimiento del PIB de los últimos años, un tema técnico, pero le pone límites. Al dejar en suspenso ese artículo y dejar unos márgenes que son casi más del doble de lo que tenía la ley original, lo que usted está haciendo es dejando que el gobierno gaste. Sí, es posible que sea necesario, pero lo deja a discreción del gobierno, ya no está sometido al presupuesto, que es lo que se aprueba, diciéndole al gobierno en qué puede gastar y en qué no. Ahora puede gastar en lo que quiera. Y aquí el tema principal, Renato, que es importante cuidar, sobre todo para el gobierno, es quien debe cuidar su credibilidad, es que nos estamos acercando a un año político. Entonces, además de la pandemia, además del daño de ETA, viene ahora un daño que para mí puede ser peor, que es un año político con discrecionalidad en el uso de los recursos de parte del Estado. Lo vuelve muy frágil y muy peligroso para la economía nacional.
Yo estoy de acuerdo, vivimos una economía de guerra. Es similar a una economía de guerra, el país está de rodillas, el país tiene que levantarse y el gobierno tiene que ser el que apoye ese levantarnos. Y podemos levantarnos, el país se puede levantar y podemos volver a ser un país incluso mejor, y eso es lo que tenemos que buscar. Pero tiene que ser bajo reglas estrictas. Es como que usted le diga a un gerente que usted contrata, y le diga, mira, tú puedes gastar en esto, en esto, en esto, y en este es tu presupuesto. Pero como estamos en un problema de crisis, gasten lo que quieras. Yo te autorizo que gastes el doble. Ese es el tema principal. Entonces, lo que se necesita hacer es, primero, reformular el presupuesto para orientar más recursos a la inversión y menos al gasto. Hay que buscar ahorro en el gasto. Y en segundo lugar, tiene que haber una disposición que diga en qué puede gastar y en qué no puede gastar, porque no lo podemos dejar por la libre, me explico. Entonces, ese es el tema principal de esta ley, que al levantar los techos, al levantar las regulaciones, al quitar las restricciones que tiene el Estado, pone en riesgo la propia macroeconomía del país. Renato, yo quisiera hacerle una pregunta al ministro de Finanzas, Marco Mirense, porque realmente yo no entiendo la función de los diputados, porque llegan y aprueban esto, pero yo si fuera diputado le hubiera preguntado, bueno, usted me viene a solicitar que le amplíe, y estoy consciente que es necesario por una situación coyuntural que tenemos del COVID, del huracán y demás, pero dígame el ahorro. ¿Cuál es la propuesta de ahorro? ¿Cómo está achicando usted el gobierno? ¿Cuántas instituciones usted puede fusionar para poder bajar ese gasto y no tener esa libertad que usted me está pidiendo para seguir tocando el tema de gasto y no priorizando inversión, infraestructura, generación de empleo, desarrollo, mejorar salud, mejorar educación? Entonces yo le hago una pregunta pública a mi amigo y ministro Marco, que nos diga al pueblo hondureño cómo va a achicar el gobierno, que vemos que hay muchas instituciones que no son necesarias, que se pueden consolidar, que pueden tener menor gasto, y ese ahorro se puede generar y orientar mejor a lo que el país necesita. Pero estamos haciendo, más bien estamos haciendo todo lo contrario, con una nueva Secretaría de Transparencia. Y aquí hay un elemento fundamental también, y ayer lo hablaba con el máster Roberto Lago, es cuando se deja libre albedrío, después cómo vamos a retornar a esa sostenibilidad, a esa disciplina fiscal. Yo coincido con lo que dice Federico. A mí me gusta más la palabra parlamento que congreso, ¿sabe? Porque etimológicamente parlamento viene de parler en francés o parlare en italiano, que significa conversar, discutir. Eso es lo que menos se hace en el Congreso. Lo que usted está diciendo es exactamente entrar a eso, a verdaderas discusiones. El enorme problema es que los diputados, ¿usted sabe cómo seleccionan los diputados de Honduras? ¿Creen ustedes que es el pueblo el que vota por ellos? No, es el dueño de cada partido, el que con los corruptos, ojo, como ha existido originalmente, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ahora denominado Consejo Nacional Electoral, le dice, estos son los diputados que yo quiero que salgan. Así funciona esto. No funciona porque se respete la libertad de elegir y el derecho de votar. Entonces tenemos gente que responde a esos intereses, pero no responde a los intereses del pueblo o de la población que dicen ellos representar, por un lado. Segundo punto, yo sí creo que en realidad deberíamos pensar nosotros en una modificación de la Constitución de la República realmente sobre lo que son juicios políticos, porque acá el juicio político solamente que no se hace, inclusive con aquellos, por ejemplo, debería existir un juicio político para quien lleva al país a ser el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. Debería existir un juicio político para aquel que violenta la Constitución de la República en su artículo 238, que significa dar la mejor imagen de la nación. Me explico, el que genera más bien una imagen completamente negativa es traidor a la patria. Debería existir un juicio político para quien violenta la Constitución de la República o promueve la violación, como todos estos que les ha interesado la Constitución, la reelección. Y me refiero no solamente a quien, me disculpa, está usurpando en este momento el Ejecutivo, sino que también a otros políticos que les interesa también la reelección y que por eso han adoptado esas posiciones. Vea,
este problema... Yo puedo reconducirlo en la parte técnica, pero sé que ya Díaz no viene al programa y quiere socializar esos juicios, es ¿verdad? Que le digo, el economista, vea, el economista que no es político no es economista. Y a la inversa, el político que no entiende la economía no es político. Ahora, y ese es el problema también. Pasemos al asunto de la suspensión de estas reglas plurianuales. La suspensión no, coincido, precisamente cuando usted la suspende es como que le abre la jaula a las hienas, ¿no es cierto? Y aquí en Honduras hay infinidad. No me refiero exclusivamente a aves de rapiña, me refiero a hienas tipo así, esas jaurías que asesinan y destruyen todo. Y lamentablemente en Honduras, si usted se fija, todos los días tenemos un escándalo. Ojo, de los que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y usted lo sabe muy bien como un comunicador social muy informado, que a veces se hace este tipo de cuestiones para desviar la atención. Por ejemplo, yo creo que todavía no hemos discutido completamente sobre las irresponsabilidades de genocidio en la pandemia. Creo que no hemos discutido como sociedad las irresponsabilidades y genocidio ahora lo del huracán ETA. Creo que no hemos discutido ahorita. César hizo muy bien, o sea, Canal 5 en este momento, a través de este programa, nos está diciendo lo que puede ocurrir dentro de 3 o 4 días. Hágalo, que si no existe un efecto negativo enorme. Bueno, pero por lo menos usted actuó. Y esa es la función de un verdadero político, o sea, tener visión estratégica. Y es, en mi opinión, cuando usted abre estas circunstancias en un país como el nuestro, si se delinque existiendo obstáculos, existiendo leyes, existiendo instrumentos que le dicen que no lo haga, si se delinque aún en esa forma, ¿cómo es que no lo va a hacer si le dicen usted queda en profunda libertad? Yo le adelanto, como ciudadano, como economista y como político, yo le digo, yo prefiero, por ejemplo, que el déficit fiscal se me dispare en 2, 3 puntos. Pero garantizo que la gente tenga educación de calidad, garantizo que la gente tenga salud de calidad, garantizo al mismo tiempo, creo un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o donde yo trabajé también con el Banco Interamericano de Desarrollo y también donde trabajé en el Banco Centroamericano de Integración Económica, no se ponen de acuerdo y crean un plan nacional de lucha contra la corrupción. Si saben muy bien que el 10% del presupuesto como punto mínimo, que me corrija Ismael ahí, es parte de la corrupción como punto mínimo del presupuesto de la nación y punto máximo aproximadamente 20 puntos. Esto significa un robo solamente del presupuesto de la nación de no menos en este momento de casi 30.000 millones de lempiras por año y el punto máximo 60.000 millones de lempiras. ¿Qué no puede hacer con reducir la corrupción a la mitad? Con 30.000 millones de lempiras, usted crea un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y establece créditos de 50.000 lempiras, usted le está generando automáticamente las posibilidades de acceso, no de dádivas, tiene que pagar a 1,5 millones de Nelson, personas. ahora no sé si coinciden. Mire, la verdad que en la desesperación y en la urgencia de recursos están tomando estas decisiones. Sí, pero entonces tome, ¿sabe cuál? Federico lo dijo. Correcto. Reestructura el presupuesto. Hacia ahí de la vamos. nación. Correcto. Hacia ahí vamos. Elemental. Por eso es que no creo que sean distractores estos dos temas. No, es que necesitan recursos. Ojo, sí. No es distractor desde la perspectiva suya. Distractor desde la perspectiva de quien dice es en este momento que se está hablando tanto de estas responsabilidades de la pandemia y lo demás, que saquemos esto para desviarnos desde la mayo, atención. desde mayo yo estoy diciendo. Correcto. Le diga a la exministra de Finanzas, Rocío, reformule el presupuesto de 2020. Claro, es elemental. Quiero ver que nos diga, porque no podemos seguir con este tipo de gasto completo, con una condición que está. Y yo no he visto una reformulación del presupuesto de 2020. Y quiero ver en el 2021 una diferencia. Y ojalá que los diputados, y se los digo claramente, que se amarren, pero que no reciban y solo pasan las cosas. No es posible. El punto clave en esto es que si vamos a gastar más, si vamos a endeudarnos más, lo que están pidiendo los panelistas es que se haga correctamente y con transparencia, que se nos diga, ok, miren, vamos a incrementar el déficit fiscal en un 4%, 5% para el 2020, 4% para el 2021, porque la verdad no tenemos recursos y necesitamos recursos. ¿Para qué? Para esto, para lo otro, para esto, para aquello. Y vamos a bajar estos gastos. Pero, correcto. Y vamos a bajar, ¿sí?
Perdón, yo creo que hay un tema, aparte de la transparencia, que es esencial, y por cierto, esa ley que están reformando que para liberar los techos es una ley que tiene otro de los objetivos fundamentales, es la transparencia. Pero aparte de eso, el tema principal es, como le digo, el país está pasando por una crisis horrible, entonces necesitamos un plan de país de cómo vamos a salir de esto. Primero, cómo vamos a atacar las emergencias y segundo, cómo vamos a salir de esto. Si usted tuviera un plan claramente definido, un plan estratégico de país de cómo atacar este problema, como digo, es una economía de guerra, es como que usted vaya a la guerra sin una estrategia. Usted necesita una estrategia para superar esta situación calamitosa que vive el país. Si usted tiene un plan claramente formulado, con objetivos claros, entonces usted puede autorizar que se gaste más para atender ese plan. El problema principal es no saber en qué se va a gastar y dejar discrecionalidad total. Aquí es muy importante, y con esto termino, es muy importante, Renato, para el país, que recuperar la credibilidad del gobierno y la credibilidad de las instituciones que está dañado. Porque para poder salir de esta crisis necesitamos todos creer en nosotros mismos y en nuestros dirigentes para poder salir adelante. Y esa credibilidad se gana con hechos, no se gana con promesas ni con palabras, con hechos. Y no se le puede dar una carta blanca a una persona para que gaste lo que quiera si no hay un plan de ese gasto. Muchas gracias, don Federico. Nelson Ávila, José Luis Moncada, Ismael Cepeda, vamos a la pausa. Yo quisiera que abordemos este tema del endeudamiento público, Ismael, sinceramente. Sí, realmente hemos llegado a niveles... Después de la pausa comercial, sí. Su participación ha sido vital en esta mañana y es por eso que continuamos leyendo mensajes sobre la pregunta que le hicimos. Nos vamos a algunos de Facebook, donde nos dice Adrián Santos: el problema radica en el que el gobierno no confía en la administración, en el que el pueblo no confía en la administración del gobierno, saqueos en el Instituto de Seguridad. ¿Quién nos asegura que no vaya a suceder lo mismo con los fondos de previsión? Lo primero que debemos hacer es crear un clima de confianza. Reina, con un comentario similar, dice que piensen quien está al frente de todo lo que suena a dinero. Los fondos de previsión social son sagrados. Creo que hay que tomar en cuenta que estamos en Honduras, en donde ya se usaron fondos de INJUPEN para ese edificio gubernamental. ¿Y ya lo devolvieron? Se pregunta. Eso no regresa. Leonardo dice, eran mentiras que éramos la segunda mejor economía, no sé de dónde. Corruptos tirando manotadas de ahogado. Jenny dice, estos personajes parecen que no van a llegar a viejos, no ven como que fuéramos enemigos con el mismo dinero que prácticamente es nuestro. Ya es el colmo que se metan o roben lo que tanto nos ha costado para poder tener una jubilación digna. Diferente es en otros países que se preocupan por el adulto mayor. Hay que imitar lo bueno, por favor, ya no nos sigan robando. Ojalá Dios los perdone. Dice Cecilio Medina que no es correcto que le quiten a los jubilados su dinero, que saquen el dinero de las incautaciones. Es una propuesta. Y dice Edgardo Mejía, este gobierno ha hecho todo por dilapidar, robarse los fondos públicos. Ese limón ya lo exprimieron. Temen que en enero del 2022 ya no gobiernen. Quieren su jubilación y pensión para vivir en Europa, porque Estados Unidos ya no es opción. Entonces solo queda dilapidar todos los fondos de pensión. Sinceramente esto apesta demasiado, dicen otros usuarios. Sobre la pregunta que les hicimos esta mañana, se las repito, ¿qué tan buena puede ser para el crecimiento socioeconómico de Honduras la ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional? Discúlpame que te interrumpa, porque ibas a pasar a la pausa, pero los últimos minutos queremos hablar de otro problema que creo no tiene el suficiente debate en Honduras. Porque mucha gente dice, no, si no nos endeudamos, no podremos salir adelante. Pero tampoco visualizan la deuda que ya tenemos, el peso que tiene para el presupuesto nacional esa deuda que ya tenemos. ¿Cuánto del presupuesto estamos utilizando en este instante para el servicio de la deuda? Bueno, estamos hablando de que llegamos a más del 25% de la administración central del servicio de la deuda. Es decir, estamos hablando de que destinamos de nuestros ingresos aproximadamente el 30-40% de los impuestos tributarios para pagar esa deuda. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Revisaron el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, las recaudaciones para el próximo año, 96.000 millones que se quedan en pago de servicio de la deuda y pagos de los salarios públicos. ¿Se imaginan qué situación? Bueno, y ahora que se han suspendido esas reglas fiscales, me imagino que
se van a conseguir más recursos, van a tratar de conseguir más recursos de las organizaciones multilaterales. Implicará entonces que más pisto del presupuesto tendrá que ir al pago del servicio de la deuda. Siento que si la economía, si el aparato productivo nacional no mejora, en algún momento cercano, Honduras no va a poder pagar ni su deuda pública, interna y externa. Después de la pausa, los comentarios de los invitados. Comenzamos con Ismael Cepeda. Bueno, vamos a finalizar ya con participaciones breves, casi de un minuto, porque ya no nos queda tiempo y tenemos una pausa comercial todavía. Tú me dices que el FOSDE calcula en 17 mil millones de dólares la deuda pública del país. Bueno, para no ampliar la fricción que hay con el gobierno. Y sí. El FOSDE, citaré al Consejo Monetario Centroamericano, que es un ente regional que recaba la información, y ellos colocan que al primer semestre del 2020 llega a más de 17 mil millones de dólares por algunas condiciones o algunos criterios que el gobierno no quiere reconocer, y el gobierno coloca alrededor hasta los momentos de 13.500 millones de dólares. Por eso el margen es muy amplio, la brecha es muy amplia de discusión sobre de cuánto es el endeudamiento que reporta el gobierno y lo que reportan otras instituciones regionales. Y para ser más concreto, al final el debate posiblemente no sea la cifra, sino dónde estamos colocando ese endeudamiento. Es decir, la deuda es para colocarlo en sectores productivos, la productividad, y ya no solo es dónde está el dinero, sino dónde está todo ese monto de endeudamiento, si estamos perdiendo los bienes y servicios públicos más bien. Porque el doctor Ávila calcula que aquí la pobreza de Honduras, dice, puede rondar en un 90% inclusive. Sí, así es, porque la clase media no llega ni al 10% en Honduras, entendido por clase media todo aquel sector que es capaz de autofinanciarse, el derecho al ocio, o sea, no endeudarse para irse de vacaciones. Aquí le garantizo que aquellos que se denominan clase media no tienen para nada eso. Está desapareciendo. Y sobre la deuda, hay otro elemento. Hay infinidad de ese porcentaje de la deuda que es moralmente impagable. O sea, nosotros nos hemos endeudado en miles de millones y no hemos generado un tan solo empleo en muchos de esos, a través de programas A, B, C, D. No quiero mencionarlo para no aparecer exactamente en una posición partidaria. Yo trato de ser un ciudadano responsable. Políticamente estoy ubicado en el Partido Libre, que me encantaría que fuese un partido mucho más democrático, mucho más integrado. Yo voy de precandidato presidencial, tomaremos algunas decisiones. Yo soy un ciudadano político permanente, como dice el Papa Francisco, hay una responsabilidad, en este caso, él plantea, del ser humano en la conducción de su propio presente y su propio futuro. Estoy de acuerdo con él. ¿Usted y conjuntamente con sus allegados, en caso de ser presidente, cambian las cosas en Honduras? Yo creo que hay que tener conocimiento, hay que tener valentía, y usted sabe que cuando se mete a eso, su vida está en peligro. Sí. Ahora, si usted responde al interés de la nación, usted sabe que será coherente con esos principios y valores y puede llegar hasta el final. Un ejemplo, Morazán llegó hasta el final, ¿no es cierto? Y lo asesinaron por su vida. Jesucristo, inclusive completamente coherente, también lo asesinan, ¿me explico? Entonces, yo sí le digo que sí pueden cambiar las cosas en nuestro país, pero tenemos que eliminar todos estos, en realidad, corruptos metidos a políticos. Claro. Y, ojo, violentando la etimología de la política. El problema es que no son políticos, son lo contrario de la política, es antipolítica. Les recuerdo que la política es para construir civilización, para desarrollar sociedades, no para destruirlas, no para empobrecerlas. Okay. Y ahí, me disculpa, hay presidentes de partidos, expresidentes y otros que quieren volver a ser presidentes, pero al mismo tiempo personas que más bien, algunos que van de precandidatos en este momento con grandes opciones y que son en realidad más de la misma tragedia en Honduras. Sí, muchas gracias, doctor. Y algo que debemos tener claro es que ese paquete fiscal del próximo gobierno está en el banco, no lo digo yo, sino que lo proyecta o lo advierte desde ya el mismo presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Dice que no nos escapamos de un ajuste fiscal con el próximo gobierno. Mire, bien difícil. Así como están manejando los números, es bien difícil que el gobierno del 2022 no tome medidas, no necesariamente impuestos. Yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar. Otro tipo de medidas. Se pueden tomar otras medidas, así que
no necesariamente eso, y no hay que alarmar a la gente. Yo creo que la gente necesita credibilidad, confianza, el gobierno la ha perdido. Si quiere recuperar algo, sea más transparente. Díganos qué es lo que va a hacer realmente por un presupuesto de la República que vaya orientado a lo que es el desarrollo, a bajar el gasto y a utilizarlo de la mejor manera. Gracias, José Luis. Disculpe, ¿sabe cuál es el problema? 30 segundos. Que acá sí, aquí tenemos personas que tienen mentalidad fiscalista para generar riqueza, lo cual es completamente lamentable tener esa visión. Y el problema es que no se conoce realmente cómo funciona la economía. Porque si fuera un ajuste basado en impuestos, ¿a dónde? ¿Qué más grabarían, el coeficiente tributario don Federico? En Honduras ya es demasiado ¿Qué más podrían grabar en el país? No, bueno, puesto en el imaginario hay mil cosas. Yo recuerdo un impuesto que habían puesto en Francia de que todas las ventanas que daban a la calle debían pagar un impuesto, pero no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es de que Ismael lo dijo muy bien y yo respeto mucho su criterio en cuanto a deuda porque ese es el objetivo de FOSDE. El tema de la deuda es que la deuda es para invertir, no para gastar. Usted no puede endeudarse en su casa para poder estar pagando la comida que consume todos los días, porque entonces la deuda nunca va a parar. Usted todos los meses se tiene que pedir prestado si no le alcanza para comer. Entonces usted no puede endeudarse para comer, usted se endeuda para invertir. Y cuando hablo de inversión y de inversión rentable, una de las inversiones rentables más importantes es la inversión social. Invertir en salud, invertir en educación. Pero el otro tema asociado con la deuda es el tema de eficientar el gasto. Usted no puede, por ejemplo, incrementar el gasto corriente en salud, me refiero específicamente a planillas, todos los años y que la salud sea de menor calidad todos los años. Entonces hay que eficientar el gasto. Y por último hay que reducir el tamaño del gobierno. Correcto. Pero lo más importante es que atacar esta crisis, pero con un sentido de orientación clara de a dónde vamos para poder salir adelante y poder todos unirnos y acompañar ese esfuerzo para rescatar nuestro país. Claro, creo que esa última idea resume. Así es. Hay que salir de esta crisis, pero con un sentido claro. Así es. De cuánto vamos a invertir y en qué lo vamos a invertir. Que no quede en la discrecionalidad de algún funcionario que en medio de la tragedia siempre sigue pensando qué saco, qué saco, qué saco. La última pausa. Bueno, muchas gracias, don Federico Álvarez. Muchas gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. Que esté bien y su familia. Muchas gracias, doctor Nelson Ávila. Muchas gracias, don José Luis Moncada. Muchas gracias, don Ismael Cepeda. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder. A todos, buenos días.